Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Ustedes son los valientes que han sobrevivido después de este almuerzo y que todavía lo veo despierto. Vamos a ver, vamos a hacer la misma pregunta como dentro de un ratito. Pero pueden siéntense cómodos, levantarse, hacer cualquier dinámica de grupo, si quieren saltar o un ratito botar el estrés y el sueñito. Gracias por estar aquí. El título de la sesión es Tasting the Flavor of Analysis Services 2012. Mi nombre es Alan Ku, para los que no me hayan conocido. Soy presidente del Puerto Rico Paz, también soy Senior Consultant de NACNOI. Tengo un blog que los invito a visitar si les interesan los temas de BI, que es lo que realmente más me enfoco, alanku, como mi apellido.com, y también está en mi cuenta de Twitter. Vamos a ir bien, estamos con 15 minutos de atraso, pero entonces vamos a ir. Ok, esto es importante, hay un evaluation form que por ahí el gran José nos está ayudando a distribuir, gracias José, y cualquier feedback ahí lo van a poner para el sorteo al final. Ok, nada, simplemente trabajo en NACNOI, tengo 3 años de experiencia, un poquito más. Cada año que pasa uno tiene que ir cambiando el numerito y ya como uno, ya se pone complicada la cosa. Y wow, ahora hay que sumarle un año a todo. Fui MVP del 2008 al 2011 también en SQL Server y pues ahí está el blog, eso ya lo dijimos. Ok, ¿qué es lo que estaremos cubriendo hoy? Lo importante es setear la expectativa de la sesión, ¿sí? Y de repente, no sé si por el título se entiende un poquito, pero básicamente yo creo que el trasfondo de todo esto es que si ustedes tienen planes de trabajar en algún momento con soluciones de Business Intelligence en la plataforma de Microsoft, entonces les debe interesar conocer un poquito más de Analysis Services. Esta es una charla introductoria, no busca profundizar en todos los tópicos, más bien sí darles los guidelines principales cuando de Analysis Services se trata. ¿Okay? Que es entonces todo lo que ustedes ven cuando hay muchas gráficas que Microsoft muestra en sus dashboards y cosas, normalmente están conectados a un servidor de Analysis Services. Entonces, vamos a entender porque Analysis Services se ha ido evolucionando y se ha ido complicando un poquito. Entonces, lo primero es saber qué versión de Analysis Services, qué tipo de Analysis Service debo usar, y eso entonces es lo que se trata de esta sesión. Voy a tratar entonces de hacer también demos de un poquito de todo, pero como les digo, la intención no es que se aprendan todo lo que van a ver en términos de cómo implementar la solución, más sí entender cuándo debo cambiar de un lado a otro o tener la buena decisión de con qué herramienta irme. ¿Okay? Y recuerden también que esto es súper interactivo, pueden hacer preguntas, aquí está el micrófono, me encantaría de que para mantenernos despiertos lancen las preguntas que crean convenientes. Entonces vamos a ver eso de los sabores de 2012, vamos a hablar un poquito del BI Semantic Model, que es la parte principal aquí. Vamos a comparar la evolución de Analysis Services entre multidimensional y tabular, vamos a hablar de algunos escenarios y pensamientos en general. Ok, entonces, felizmente que ya comimos y por lo menos ya estamos un poquito más tranquilos, pero si lo que queremos reflejar en este slide es que si ustedes están hambrientos por hacer algo de Analytics o Business Intelligence, y realmente es un topic que ha ido cada vez en tendencia, todo lo que es Business Intelligence, inteligencia de negocios, existe relativamente de hace bastante tiempo y con nombres distintos probablemente, pero a este punto básicamente el problema ya no es dónde saco la data, sino cómo la presento o cómo trabajo con ella. Hay demasiada data ahora, ¿no? Y escuchamos la sesión de por la mañana de Big Data y toda esa cosa. O sea, que fuentes de datos, hay muchas. El reto viene ahora cómo la pongo en un formato digerible, donde los que la vean, lo que al final del día queremos es obtener conocimiento de esa data. O sea, yo no simplemente quiero un número, sino quiero que me digas algo más. ¿Qué patrones encuentras? ¿Cómo yo puedo ser más competitivo con esa data? ¿Sí? O sea, ¿cómo puedo desarrollar ventajas competitivas contra otras compañías de repente si estoy en alguna industria, o cómo puedo tener mejor desempeño en lo que hago. Entonces, en ese panorama es que dice, ok, pues necesito sí aprender más de Analytics. Ya de repente si ustedes tienen alguna experiencia con SQL Server, la parte relacional, entonces ya estamos hablando de ir al modo más analítico, multidimensional y ahora tabular. ¿Okay? Entonces, el tema de Analytics es que hasta hace algunos años todo estaba bien porque solamente había una versión de Analysis Services. Y aquí es que viene el tema el nombre del título de la sesión. Hasta antes del 2012 solamente existía Analysis Services, así tal cual. Y yo creo que viene del 2000 probablemente en adelante.
En el 2005, Analysis Service tuvo un salto radical, mucho más robusto, mucho más estable, mucho más escalable. Es cuando Microsoft realmente comienza a posicionar muy fuerte lo que es Microsoft BI. Y entonces Analysis Service es una herramienta súper robusta. ¿Okay? Y en 2008 prácticamente no hubo mayores cambios. Si tú sabías 2005, eso era lo mismo. Más robusto y con algunas mejoras. Y el 2012 sí ya viene el tema que causa confusión, porque entonces aparece una nueva versión, un nuevo tipo del motor de Analysis Service. Entonces estamos hablando de dos versiones de Analysis Service que es importante saberlo, el modo tabular y el modo multidimensional. Entonces, y por otro lado también aparece, antes del 2012, como el 2010 u 11, aparece el tema de Power Pivot, que entonces viene a extender, que el Power Pivot viene a ser parte de la familia de Analysis Services, pero está orientado a los business users, ¿sí? Information Workers le llama Microsoft, que son los que conocen, los que son expertos con la data, ¿sí? En el negocio, y entonces viene ya el tema complicado porque yo soy un Information Worker, un Power User, que conozco muy bien los datos, empiezo a jugar con Power Pivot, pero llega un punto que digo, wow, pero yo creo que ya le estoy sacando el límite a Power Pivot, quiero hacer otras cosas, y entonces cuando tú te das cuenta, oye, sí, Power Pivot es Analysis Services también. Entonces viene el tema de, ok, ¿y ahora qué hago? ¿Puedo seguir escalando? ¿Puedo seguir migrando? Y entonces viene el tema de que tengo Power Pivot, tengo Analysis Services en dos modos distintos. Entonces tenemos varias opciones y la idea es que vamos a probar un poquito de esto. Y yo creo que este es el overall picture de esto de aquí. Básicamente, el esquema nuevo, cuando aparece 2012, SQL Server 2012, es que lo que está Microsoft tratando de hacer es unificar esta experiencia de Business Intelligence. Si yo soy una compañía o soy una persona que quiere sacarle el jugo a toda esa información que tiene, entonces estamos hablando de 3 niveles de crecimiento. Fíjense aquí que está el Personal BI, que es básicamente el Business Intelligence que yo puedo hacer desde mi desktop, en mi laptop, en mi computadora, yo usuario, conozco el negocio, conozco los datos, soy un experto en Excel o herramientas financieras, y yo me sirvo y comienzo a trabajar lo de BI. Adelante, la estábamos esperando. Ay, no se vaya, se equivocó de sesión. Qué mal. Ok, eso es bueno para despertarnos, estaba ensayado. Entonces Personal BI viene entonces como trabajo con Excel, luego entonces ya viene el segundo nivel que yo usuario digo, mira, necesito compartir estos datos y mi Excel lo tengo aquí, si me estás hablando de que debo enviar esta hoja de Excel a todos mis usuarios para que la compartan, se complica porque son muchos datos y obviamente voy a replicar. Viene el segundo nivel que es Team BI o BI de grupos departamental. Y entonces ya viene el tercer nivel, que ya sería el organizacional o el corporativo. Sí, el último es Organizational BI, que ya de por sí es donde ya estaba Analysis Services posicionado todos estos años atrás, Organizational BI. Los otros dos, Personal y Team BI, pues aparecen ya con las versiones nuevas que le hablamos, con SQL Server 2012 particularmente. Y lo interesante de esto es que Microsoft para esta versión 2012 adopta esta nomenclatura que se llama el BI Semantic Model. BISM le conocen en el mundo técnico. BISM o el BI Semantic Model lo que busca es que sea el mismo modelo para cualquiera de las etapas de madurez que yo vaya en mis proyectos de BI. O sea que si yo ya estoy haciendo uno, que no haya un disruption si me muevo de uno a otro. Y que los skills que yo aprenda en uno pues me sirvan para el siguiente paso. ¿Okay? Ahí viene el reto, pero esta es la visión. Un solo modelo compartido, el BISM, y que pueda migrar según las funcionalidades que yo necesite. Por otro lado, del lado izquierdo está el concepto general de cómo funciona Business Intelligence, que básicamente yo tengo todas las data sources, las fuentes de datos que siempre han existido y cada vez hay más, lo que estamos hablando, tengo las fuentes de datos, necesito algo en el medio que me ayude a digerir esos datos para presentarlos en las herramientas de cliente. Y cuando hablamos Client Tool, que es la capa de arriba, recuerden, aquí puede ser cualquier tipo de front-end o dispositivo, pueden ser ahora obviamente tablets, celulares, pero estamos hablando de computadoras desktop tradicionales y en distintos formatos, ¿no? Pueden ser gráficos, los tradicionales de barras, tablas, reportes. La experiencia de usuario no importa en este caso, lo que se quiere en este caso es impactar el BI Semantic Model es en este lado, ¿sí? Que es lo que entonces es requerido ya, porque entonces de Personal y Team BI, antes lo que estaba sucediendo es que cuando sale Power Pivot como el 2010, era como algo extraño, porque uno que ya estaba en el campo de BI o estaba trabajando con esto, Power Pivot viene a ser una opción que no tenía nada que ver con análisis services corporativo.
Entonces tú decías, bueno, digo, el usuario individual sí lo va a estar usando, pero cuando se dé cuenta que para Enterprise BI no lo puede usar, o Organizational BI, IT va a decir, no, mira, hay que rehacer todo otra vez, vamos a empezar todo porque lo que tú hiciste no me sirve, entonces empezamos de nuevo. Pero ya cuando sale el BISN 2012 para arriba, entonces ya hay una propuesta que sigue un ciclo de madurez. ¿Okay? Entonces el mensaje principal de todo lo que vamos a ver. Entonces vamos a ir explorando un poquito de cada una. Esto es lo que acabamos de mencionar. Lo que no dije, fíjense, Personal BI decíamos, empieza desde Power Pivot for Excel 2010. Si usted requiere en Excel 2010 por lo menos para hacer Personal BI, ya está 2013 también, Excel 2013, pero lo mismo que necesitan es 2010. Hasta la versión de 2010, Power Pivot es un add-in del Excel, ¿sí? O sea que hay que descargarlo. Si tienen Excel 2010, ustedes entran a la página de Microsoft, lo buscan y es gratuito el Power Pivot, es un add-in que se le instala Excel 2010. En 2013 ya hay un cambio porque ya 2013 tiene dentro de su naturaleza, de su core, Power Pivot ya está dentro, ¿sí? Ya no hay que hacer un download del add-in, simplemente es habilitarlo porque por defecto no está habilitado. Y van a la parte del ribbon, vamos a ver si lo podemos mostrar ahora, y le dan enable y tiene Power Pivot. Pero hay un cambio en la arquitectura interna. Antes estaba Excel, Power Pivot es un add-in, que realmente Power Pivot vive todavía aparte. En Excel 2013 ya esto es una sola cosa. Aunque para el usuario probablemente parezca siempre que es Power Pivot una cosa aparte, pero internamente es mucho más robusto porque es lo mismo. Vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, Team BI, básicamente, si ustedes hacen Personal BI, lo único que necesitan para hacer Team BI es SharePoint. SharePoint viene a ser el lado del servidor de Microsoft para portales y muchas cosas más, entre ellos como un host, en este caso, de sus soluciones de BI. Lo único que se tienen que hacer es que su hoja de Excel, que ya tenían hecha con todo esto de BI, pues lo publican a un servidor de SharePoint. Y lo que ganan ahí es colaboración, pues no solamente yo lo veo, sino muchos usuarios de mi compañía pueden ver aquí, jugar con esto que yo ya creé en mi Excel y lo publiqué. O sea que ese es el Team BI. En Corporate BI, entonces sí hay dos opciones. Y si yo quiero trabajar con Corporate BI, ya probablemente requiero skills un poco más técnicos. Ya no necesariamente voy a hablar siempre de Excel o de esto, sino tengo que usar SQL Server Data Tools, lo que antes era Business Intelligence Development Studio, que es el IDE de Visual Studio. Y entonces tengo dos opciones. Dentro de Analysis Services, la que ya existía se llama multidimensional ahora, Analysis Services multidimensional. La nueva propuesta es Analysis Services tabular. Entonces, vamos a ir viendo más de esto. Tengo ya dos opciones del lado del servidor. O sea que ya saben, si yo quiero irme a Corporate BI, tengo que elegir bien y tengo que saber si me voy con tabular o multidimensional. Esta es otra forma de presentar lo mismo, pero hay otra perspectiva. Fíjense que todo esto, tengo el Personal BI, tengo el Team BI y el Corporate BI. Aquí está Power Pivot for Excel. Si empecé con 2010 o 2013, recuerden, me puedo mover a esto de Team BI con SharePoint, que publiqué lo que estaba aquí. Y tercer nivel, Corporate BI, es Análisis Services tabular. En una cajita aparte está lo de multidimensional, que también es Corporate BI, pero actualmente no hay una forma de moverme a multidimensional. O sea que yo no puedo de un tabular irme a multidimensional, ¿sí? O de ninguna de las opciones que están en la otra cajita. Ahora, en el mundo ideal, para nosotros que trabajamos y desde el punto de vista de negocio, esto debería ser una sola cosa, ¿sí? Pero obviamente estamos en un tema de cambio de tecnologías y de paradigmas y vamos a ver cada uno de los pros y contras de estas dos opciones, pero yo creo que esto va a ser una sola cosa. Quién sabe, nadie lo ha escrito ni nada, pero estos dos es muy probable que sean una sola cosa en 2015 si sale una versión nueva. ¿Okay? Pero mientras tanto tenemos dos cosas realmente distintas. O sea que si ahora hablan de análisis service, tienen que, ok, pero es tabular o multidimensional, porque ahí cambia todo. ¿Okay? Y entonces, lo interesante sí es que todo este concepto del BI Semantic Model, que es genérico, no importa qué solución, si estás en cualquiera de los modelos, este es el BI Semantic Model general, tiene las mismas capas. Entonces, lo primero para entender es que si yo tengo un front-end tool o pretendo usar distintas opciones, yo tengo aquí, recuerden siempre, de abajo para arriba tengo las fuentes de datos, ya nuestras organizaciones lo tienen, muchas fuentes de datos de todo tipo decíamos. Ahora se extiende porque de las fuentes de datos tradicionales siempre yo tenía bases de datos, tenía las aplicaciones Enterprise de siempre,
También tengo la parte de archivos y aquí sale OData Feeds, que son unos feeds nuevos, unas fuentes nuevas que antes no existían para poder traer datos del internet. Ramón mencionó en el keynote por la mañana que, por ejemplo, Data Market, o hay otras opciones que ahora son mercados o tiendas de datos, porque mucha data yo ya la tengo en mi organización, la recogemos nosotros, pero también hay otra data que compramos o descargamos de otras fuentes. Entonces, OData es una tecnología que permite traer datos de otra gente que esté en el internet y que la pueden incorporar. Y Cloud Services también, entonces otra de las opciones que están apareciendo. Pero entonces todo esto es consumible por un BI Semantic Model que va a tener 3 capas principales: Data Access, la parte de Business Logic y la parte del Data Model. Este es dentro, ¿sí?, de Analysis Services. Y cada uno pues tiene unas tecnologías distintas. Aquí está, fíjense, el lado multidimensional y luego está el otro lado tabular, separados, ¿ok? Entonces tengo para toda la parte del Business Logic estamos hablando de MDX y por otro lado estamos hablando de DAX, que sería toda la parte que si tengo que hacer programación o el tipo de código, pues uno lo hago en MDX, el otro lo hago en DAX. Sería de arriba hacia abajo, en este caso multidimensional MDX. Y si quiero a nivel de acceso a los datos, ¿qué es lo que se maneja? En uno se llama Rollup, en el otro se llama Rollup, Mollup. Y en el lado tabular está Vertipack y Direct Query. ¿Okay? O sea que ya van viendo que esto, si lo vamos descomponiendo, tiene tecnologías distintas. Vamos a ver un poquito más de cada una. A nivel de experiencia de usuario, o sea, si yo voy a usar alguna herramienta, hasta cuando salió 2012, ya estamos en el 2013, había una limitación, porque ustedes han visto Power BI, que es la herramienta en el keynote, creo que se mostró un poquito, pero no. Power BI es la herramienta que es bien gráfica, orientado a sumarizar información, que se parece mucho a PowerPoint gráficamente. Pues dice, esto es bien simple, el usuario comienza a jugar con los datos y crea unas gráficas interesantes. Y Power BI hasta en la versión 2012 solo podía trabajar con modelos tabulares. O sea que eso era una opción, era un tema que te decían, bueno, si tú pretendes usar Power BI en tu proyecto, vas a tener que irte con Tabular Mode, no hay otra opción, Tabular Mode. Entiéndase Tabular Mode que entra Power Pivot, recuerdan, Power Pivot, Analysis Service Tabular. Pero felizmente hasta hace algunos meses ya hay una opción de Power BI para modelos multidimensionales. ¿Qué quiere decir? Si ya ustedes tenían en su organización un modelo que se haya construido en Analysis Services, lo único que basta es migrarlo a 2012, porque estaba en 2008, lo que sí necesita estar en 2012, para que entonces Power BI también los modelos multidimensionales puedan beneficiarse de la experiencia de Power BI, de este frontend. Esto no está público aún, se llama DAX-ND, es un preview, lo que llama Micro, antes que esté con una versión oficial. Se espera que muy pronto, yo escribí antes el viernes, yo le escribí a alguien del team de Producto Micro y dijeron, estamos súper cerca de anunciarlo como una versión final. Probablemente porque este DAX-MD, recuerden que es la capa que va a habilitar que entonces Power BI se conecte a modelos multidimensionales, y es esto que ya las compañías habían estado invirtiendo y tenían ahí cosas. Entonces yo quiero usar Power BI, pues voy a tener que usar el DAX-ND, que el DAX-ND es el nombre interno, pero yo creo que la experiencia de usuario va a ser un Service Pack de Microsoft, o sea, de SQL Server. Probablemente, eso estoy especulando, pero probablemente sea un Service Pack 2, que me baje entonces, que yo tenga una nueva versión de Analysis Services, para que este Analysis Services tenga la capacidad de recibir consultas de Power BI. ¿Ok? Y es que Power BI, pues por su naturaleza interna, usa un lenguaje para traer los datos que es DAX, que multidimensional no lo soportaba. Este nombre DAX-ND es que habilita una capa de DAX al modelo multidimensional. ¿Okay? Pero lo interesante es que no es distinto a MDX, sino que no es que DAX sea encima de MDX y por tanto va a ser más lento, sino que crearon una capa de equivalencia al mismo nivel para que sea tan rápido con uno como el otro. O sea, yo voy a puedo usar ya con el preview DAX o MDX para consultar modelos multidimensionales. Entonces, ya con eso tengo el panorama completo, por lo menos. Ya podría usar cuando salga público, ¿sí? Ahora está en preview que se puede descargar, pero entonces ya puedo usar modelos multidimensionales también. Entonces, para ver un poquito de la experiencia de usuario, vamos a ver un poco de cada cosa, ¿sí? Si tienen preguntas específicas, las hacemos. La intención, como decía, no es que seamos un experto en cada uno de los 3 modelos, pero es para entender las diferencias y cómo me ayuda. Ok, entonces el primer demo es cómo yo hago entonces el Service BI. O sea, y probablemente aquí, no necesariamente si ustedes son más del lado técnico, no necesariamente quiero usar Excel con Power Pivot. Digo no necesariamente porque en realidad puedo hacer todo en Power Pivot for Excel que haría en Visual Studio.
¿ok? O sea que puede ser un inicio igual. Ok, yo tengo Excel 2013, abro Excel 2013. ¿Quiénes están usando Power Pivot ahora? Por ahí hay una persona, dos, ok, tres y unos cuantos, ok, y van apareciendo, van apareciendo. Pero entonces, este Excel 2013, recuerden que les dije que en esta versión ya Power Pivot está mucho más integrado, o sea, realmente ya vive en Excel. Antes era un add-in, ahora vive dentro del core. Antes había unos temas de limitaciones de número de rows que puedo tener en Excel, que era 1.000.000, yo creo en 2010. Ahora ya no tengo límite en 2013, que el límite es la memoria, ¿ok? Entonces, lo primero, si ustedes tienen Excel, recuerden que por defecto no viene habilitado el tab de Power Pivot. Y en Options tendrían que habilitarlo, yo creo que es en la parte de Add-ins. O sea, ya no hay que descargar nada, pero aquí hay un Excel add-in, yo creo que es. Gracias. ¿Cómo dicen que no habían trabajado con esto? Options. Están escondidos ahí. En Add-ins. Entonces aquí está la opción de Power Pivot. Y ahora tengo ahí varias aquí. ¿Dónde está? ¿Alguien la ve? Aquí está, ¿no? Perfecto. Déjenme habilitar esto de aquí también. Ok, entonces aquí está la opción. Ahora sí se ve, ¿no? Miren, no soy bueno haciendo círculos, pero ahí está. Ok, entonces recuerden que viene ya dentro del engine de 2013, pero si yo quiero ver el ribbon, que es esta parte de aquí de Power Pivot, no va a salir por defecto en 2013 tampoco, sino hay que habilitarla. Pero a partir de ahí yo tengo el tab. Y entonces yo puedo ir aquí a Manage. Vamos a hacer el demo sencillo, que voy a tratar de usarlo en las tres experiencias. Pero entonces tengo Power Pivot, y Power Pivot lo primero que quiero yo es traer datos de alguna fuente, como decíamos, porque quiero hacer esta parte de Analytics o de gráficas y reportes de BI. Entonces aquí está en Power Pivot, para los que no lo han visto, yo voy a Connections, y puedo traer datos de cualquier fuente de datos, no solamente Microsoft, sino me puedo conectar a cualquier otra fuente. Si le digo Other Sources, aquí van a ver una lista de fuentes. Básicamente la lista de fuentes yo creo que no debería faltar ninguna, porque cuando falta alguno podemos usar ODBC o OLEDB, y siempre hay un provider para ODBC por lo menos. Pero si no, pues tengo obviamente las opciones de conectarme a SQL Server, a Oracle, Teradata, Sybase y todas las fuentes principales que ven por ahí. Entonces, como decía, el modelo tabular, incluyendo Power Pivot, que es parte del tabular, también tiene la parte de Other Feeds, tiene la parte de OData, de traer datos del Marketplace. Esto no está en el modelo multidimensional, o sea que ya empiezan unas diferencias ahí que aquí puedo alimentarme naturalmente, por defecto, eso lo soporta por default, que puedo traer esos datos de ahí, de cualquier fuente. Y también puedo traer datos de un Excel file mismo. Recuerden que esta experiencia de usuario, de end user que está trabajando con los datos, normalmente yo creo que un gran porcentaje de la data no está en la base de datos de las empresas, sino hay muchos Excel files, unos CSV files, unos text files. Entonces, esto atiende eso. En Analysis Service no se puede, en el multidimensional no tengo esas opciones. Ok, entonces, básicamente el demo va a ser sencillo. Voy a traer datos de un SQL Server. Lo que quiero mostrar aquí es que es relativamente sencillo usar esto. SQL. El nombre del servidor que tengo aquí en mi misma máquina. Tengo bases de datos, voy a elegir una, que es la base de datos de ejemplo de Microsoft. Y entonces puedo usar el wizard para nutrir a mi modelo de datos, ¿sí? Básicamente yo puedo ir aquí. Y esto es importante, no es el tema de la sesión, pero normalmente toda esta parte de experiencia de BI es mejor si hay un data warehouse antes, relacional, ¿ok? O sea, base de datos relacional, simplemente que está en un formato dimensional. Eso es lo ideal para evitarse problemas después. Pero no me limita, o sea, yo puedo conectarme directamente a los sistemas fuentes, a los transaccionales, puedo hacerlo. No me limita nada, es simplemente una facilidad a mediano plazo si yo quiero incorporar más fuentes en mi modelo y se va complicando. Entonces, una sugerencia es tener el Data Warehouse antes y que se le vaya nutriendo cada vez más de información. Power Pivot se pega a la mayor parte de información del Data Warehouse y luego puede sacar cosas de otras fuentes externas que no son de la compañía. Pero en este caso me estoy conectando a un Data Warehouse de AdventureWorks. Entonces selecciono una de las tablas que quiero traer. Yo tengo opciones por aquí de renombrar las tablas. Por ejemplo, yo digo aquí tengo un Fact Table Internet Sales que tiene todo el resumen de las ventas.
Si tienen relaciones en su base de datos, le dan Select Related Tables y se van a traer todas las tablas relacionadas a este hecho. Esto no es nada nuevo. Recuerden también que si ustedes vienen del mundo transaccional, que más estamos haciendo aplicaciones transaccionales, recuerden que toda la parte de analítica es normalmente para el usuario final. O sea que todos los nombres que ustedes usen en sus tablas, en su modelo, en Power Pivot, debe ser más orientado al negocio. Entonces, por ejemplo, aquí en el Data Warehouse siempre todo tiene DIM y Fact Table, entonces ustedes pueden cambiar los nombres, ponerle nombres más del sistema. Ok. Entonces, para este ejemplo, simplemente vamos a traer unas cuantas tablas, Customer, Date, que tienen que ver con esto, Product, esta no lo voy a traer, Promotion, Territorio, y el Internet Sales. Entonces, tengo la data de ventas, este es puro Wizard, y tienen opciones de usar un Preview and Filter, que no necesariamente se quieren traer toda la data porque están construyendo la solución, recuerden. No necesariamente tengo que traerme toda la data, así que puedo filtrar. Si tengo de 10 años, puedo traerme solamente un año, que es para trabajar, y después ya cuando yo quiera publicarlo, le hago un proceso, y que hay un proceso intermedio, y que toda esa data ya se viene a mi modelo. Pero entonces por defecto lo voy a dejar ahí. Y entonces esto va a comenzar a importar la data. Como funciona Power Pivot y todos estos modelos, es que hace una copia de la data por defecto, por default. ¿Se entiende conmigo por defecto? Una vez me dijeron, no, aquí no se entiende defecto, debe ser default. Ok, entonces importo los datos y no sé, creo muy bien el foco, pero básicamente aquí importó 60.000 rows de Internet Sales y entonces unos cuantos más. La ventaja de los modelos tabulares, que no lo mencioné ahora, es que es 1000 veces más rápido, ¿sí? Es 1000 veces más rápido que el multidimensional. Los modelos tabulares, Power Pivot y Analysis Service Tabular Mode, trabajan en memoria. Quiere decir que requieren, una vez que yo ya traje la data, esa data sube a la memoria de mi computadora y todo lo que está en memoria, entonces tienen un tiempo de respuesta bastante rápido. Power Pivot, Tabular Mode han ganado un montón de premios tecnológicos por ser tan rápido, a diferencia de otras tecnologías. Entonces sí que es rápido y por otro lado comprime mucho la data. Se hablan de, lo usual es 10x, o sea, si tengo una base de datos de 100 gigabytes, probablemente en Tabular Mode o en Power Pivot me ocupen 10 gigabytes. O sea que la compresión es increíble. En multidimensional es como 3x, o sea, si es 100 sería 33 gigabytes, que en este caso es bastante también, pero Tabular Mode hace un mejor trabajo ahí por la forma como guarda la información, porque ya no es basado en filas, sino es basado en columnas. Entonces hay mucha de esa tecnología que está debajo, permite que Tabular Mode, Power Pivot sea 1000 veces más rápido que el modelo dimensional. ¿Okay? Entonces yo ya tengo mis datos, importé los datos, voy a seguir con este modelo aquí. Cuando entonces trabajan con Power Pivot, ya ustedes están hablando de que están creando un modelo. El modelo sería el esquema, ¿no? Básicamente. Entonces tengo un modelo que lo bueno es que esto está en Excel porque la audiencia principal son business users al inicio. Entonces viene en un formato idéntico a Excel. O sea que aquí el equipo de Analysis Services hizo un súper trabajo porque toda esa tecnología de Analysis Services la puso a que se vea tal cual como Excel. Entonces la experiencia de usuario, al final el usuario, aunque no es Excel, digo, es un pedazo de Analysis Services dentro de Excel, pues ellos están viendo al final del día, están viendo tabs, ¿no? O hojas de Excel aquí, varias, que aparentemente todo sigue siendo igual como Excel. Y si ven, entonces tengo aquí un número de rows, por ejemplo en Internet Sales, tengo 60.000 rows, que no es mucho, pero por ejemplo, cosas que siempre se hace esto de aquí, si ustedes ordenan este dato, no sé, order number, y le damos aquí ordenar, sí, o sea, el ordenamiento de 60.000 rows, que no es mucho, es bastante rápido versus si fuese la tecnología que está en disco, que hace un sorting y se demora un poquito más de tiempo. Entonces, al final del día yo tengo mi modelo tabular, por eso es que tengo tabs al final, ¿sí? Power Pivot con un modelo tabular. Para nosotros, los que entendemos más de diagramas de entidad-relación, si vienen del lado técnico de base de datos, pues hay una vista de diagram que ustedes pueden cambiar este modelo de tablas a verlo en tablitas o en el esquema, ¿ok? Pero por defecto, entonces otra vez, esto viene orientado más a que siempre estemos mirando los datos con que trabajamos. Hasta ahora siempre nosotros cuando modelamos algo, hacemos la tabla y todo, y después vemos qué hay en los datos. No, aquí por siempre trae todos los datos, estoy en Tabular Mode, estoy mirando los números, los valores, y también tengo una vista adicional, que es la del diagrama.
En este caso, como hay relaciones, pues él creó relaciones, entonces yo tengo ya mi Internet Sales, hay Product, ahí va, Power Pivot se puede ir complicando cada vez, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me traje todo, ya tengo un esquema. Normalmente yo podría entonces, desde mi esquema, vamos a ver si yo entonces ya tengo el esquema aquí y digo voy a insertar desde el mismo Power Pivot. Yo ya sin hacer nada de esfuerzo, yo tengo ya un modelo tabular de algún modo. Yo le puedo dar aquí al botoncito, entonces voy a crear un pivot table y entonces le doy aquí y él va a las hojas de Excel y entonces me permite crear un pivot table nuevo. Esto se ve bien chiquito, ¿verdad? No se ve. Déjenme cambiar la resolución un ratito. ¿Están aquí? Ya se fueron. ¿Están vivos? Sí, perfecto. Si tienen que darme señales de vida, si no, uno no sabe. Ok, entonces ya tengo mi pivot table conectado a un modelo de Power Pivot, que simplemente yo importé unos datos, no hice nada más, pues, y aquí ustedes ven el pivot table field list, los que han trabajado con pivot table, este es natural, ven una serie de tablas y pueden entonces hacer drag and drop de esto, poner sales amount, por ejemplo, de mis ventas, y ya tengo mis ventas, y entonces las quiero analizar por fecha, y yo tengo entonces el año. O sea, no he hecho nada más que importar los datos, ¿sí? No le he dado ningún trabajo, pero por lo menos ya estoy viendo las ventas por año ya. Un analista ya tiene un primer paso y dice, mira, ahora sí, todas estas cosas las puedo manejar yo. Antes tenía que pedirle al técnico que me ayude a crear unos reportes con SQL y que haga reporting service. No, aquí ya tú le pusiste el modelo de self-service. Mira, te dejo un modelo ahí, bye, no me llames, yo te llamo. O sea, tú puedes trabajar ahora con estos datos, crear tus reportes y entonces, pues, todos felices. Y esto es bastante dinámico, ya saben, la idea es darle ese poder al usuario final. Esto entonces, claro, puede evolucionar un montón, ¿sí? Porque ya cuando ustedes vayan trabajando más y el usuario ya empezó a jugar y le cogió el gusto, ahora te empieza a pedir cosas. Mira, yo quiero, no solamente quiero trabajar con datos sumarizados como el que me está mostrando en la pantalla, sino quiero sacar unos promedios, quiero sacar el margen de las ventas y entonces tú te dices, oye, por defecto eso no se puede hacer, hay que hacer algunas funciones y ahí viene, entra taller DAX, que es el lenguaje que permite entonces agregar funcionalidad, crear columnas calculadas, valores calculados, cálculos súper avanzados, que al inicio entonces parece bastante simple, pero se puede complicar. Pero esto es un súper inicio, tiene un montón de cosas. Aquí está, aquí como parte de Excel también están los slicers, recuerden aquí, yo puedo dar un slicer. O sea que lo que están dando ustedes en Slicer es un filtro gráfico, si no lo han visto, simplemente pues puedo filtrar los azules, los rojos, los amarillos. Entonces, ya saben, sin mucho esfuerzo básicamente le puedo exponer mis datos que pueden estar ahí en un repositorio, Oracle, DB2, cualquier cosa que el usuario no pueda llegar fácilmente, se le puso un modelo de Power Pivot. A partir de ahí él puede crear muchas cosas. Entonces, esa es la primera experiencia y ya tengo este modelo. Entonces, no voy a hacer muchas cosas más. Voy a guardar este modelo y lo voy a guardar aquí. Ok, tengo ese libro de Excel ahí guardado con un modelo Power Pivot dentro. Ahora, como les decía, este es solo el inicio de Power Pivot. Se puede poner muy complicado, pero ya saben que eso está en la experiencia del usuario y entonces ya ellos pueden trabajar. Ahora, entonces, ya viene la pregunta luego. Yo ya tengo todo mi modelo, esto es el mundo ideal, pero entonces ya vienen los temas. Ok, ¿qué es lo que no puedo hacer aquí? Porque ya mis usuarios me están pidiendo más cosas. Entonces viene un tema de escalabilidad lo primero. ¿Cuándo yo quiero escoger entonces un modelo tabular, que es la versión servidor? Y ya dejo de usar Power Pivot. Power Pivot entonces tiene una limitación de 2 GB en el tamaño del archivo que guarden. ¿Ya? Este es el archivo físico. Recuerden que la compresión si es 10x, de repente los 2 GB me sirven para 20, ¿no? 20 GB. ¿Estoy bien en matemáticas? Sí. Para 20 GB de data raw, de las fuentes. O sea que, ¿sí? Y esta limitación de 2 GB es un tema realmente impuesto por Microsoft para que
Si quieres migrar al Team BI, pues puedes usar SharePoint, porque SharePoint tiene el límite de 2 gigabytes, ¿sí? de tamaño de archivo. O sea que eso está en force, no por un tema de memoria, sino porque, pues, no hay nadie de Microsoft aquí, puedes vender una licencia de SharePoint. Pero eso es importante, agrega valor. ¿Ve? Pero entonces viene un tema ahí tecnológico de que entonces tiene una limitación de 2 GB, no por el in-memory engine que esto tiene, porque eso es súper impresionante, sino porque entonces me permite colaborar si quiero pasar al siguiente nivel. ¿Okay? Probablemente en próximas versiones eso cambie, ya no sean 2 GB, puede ser un poco más. Pero lo que sí les digo entonces es que 2 GB normalmente le deben servir para 20 GB y hay casos que es mucho más. O sea, la compresión es mucho mayor porque depende de los tipos de datos que están en las fuentes originales. ¿Sí? Depende mucho y todos son enteros, son valores enteros, son valores string. Todo eso tiene que ver en los algoritmos para que Power Pivot entonces haga la compresión que le toca. Entonces ya vimos los 2 GB, tiene una limitación. Lo tercero es el soporte de particiones, ya son entonces características más enterprise, porque si yo entonces tengo bases de datos muy grandes, cuando yo importe la data, yo no quiero estar demorándome tanto tiempo. Imagínense que son muchos datos. El traer los datos al modelo de Power Pivot es un trabajo bastante que puede consumir mucho tiempo. Power Pivot entonces por defecto no soporta el manejo de particiones. Las particiones me permiten que yo importe solamente la data modificada, la data nueva. Si entraron datos de ayer, pues yo solo traigo la data de ayer con una partición, porque si no tengo que volver a procesar todo el modelo y el import, pues lo dejo corriendo y me voy. Pero con las particiones, pues ya sé que puedo controlar eso. Ahora, no tiene nada que ver en un tema de performance con respecto a la experiencia de usuario. Las particiones no tienen nada que ver con eso, sino cómo refrescar mi modelo. Una vez que ya todo está en memoria, asumiendo que todo entra en la memoria, pues la experiencia, si yo consulto un row o consulto 10 millones de rows, la experiencia debe ser la misma en tiempo de desempeño, porque esa es la oferta del modelo en memoria. Que todo esté en memoria puede ser tan rápido de buscar un solo dato o todo. ¿Okay? El tercer punto es Direct Query. Esto está madurando. Direct Query es una tecnología nueva también de 2012 que le permite a modelos en memoria como Power Pivot y Tabular Mode irse directamente a la base de datos para resolver respuestas o resolver preguntas del lado del negocio. O sea, ¿qué quiere decir? Como vieron hasta ahora, cuando yo importo datos, yo estoy haciendo una copia a mi modelo de Power Pivot. Pero llega un punto que, como este es un modelo, y ahí uno comienza a pensar, este es un modelo basado en memoria, entonces solamente puedo traer lo que mi PC soporte o mi servidor soporte en términos de memoria. Puede ser que yo tenga en algún momento, ok, si yo digo 2 GB, hasta ahora yo creo que las memorias de un servidor, yo he visto 128 GB, servidores, ¿no? 256 GB, imagínense que son, no sé, 512 GB de memoria, que es un montón. Probablemente estemos hablando entonces que puede soportar 5 terabytes de datos raw, si lo escalamos a 10x, ¿okay? Porque la memoria es la que define cuánto puedo poner en ese tabular mode, o en ese tabular mode. Entonces, pero si yo tengo ya 10 terabytes de datos, yo digo, ok, ahora tengo un problema porque no va a entrar en la memoria, porque 10 terabytes no me va a entrar en esa memoria. Entonces viene el tema de Direct Query, que es una opción de hacerle un pass-through de la data, o sea que no está todo guardado en la memoria, sino que realmente se hacen unos queries al motor relacional de SQL Server, que tiene esta característica nueva de Direct Query, de responder preguntas desde el lado de SQL tan rápido como lo haría Tabular Mode, pero del lado del motor relacional. Para Direct Query tiene unas limitaciones, que ahora mismo solamente soporta análisis SQL Server. Si yo tengo mi fuente que es otro fabricante, Oracle y esto, eso no puede trabajar con eso todavía. Pero, o sea que es algo que está en evolución, pero está disponible. Y entonces hay otras situaciones, la parte de administración, ya cuando ustedes están evolucionando y quieren hacer otras cosas. Power Pivot vivía solamente en mi máquina independiente y yo quiero hacer muchas cosas. La parte de administración no es muy rica en Power Pivot, simplemente si yo tengo el archivo y lo guardo en mi máquina, yo no puedo programar sobre eso para leer. Normalmente no tengo ni un API disponible para trabajar con esos datos si quisiera hacer algo más sofisticado. Y por ejemplo, esta parte si ustedes tienen un Power Pivot en Excel, para refrescar los datos alguien manualmente tiene que abrir el Excel, darle al botón refresh y trae data nueva. Pero si yo quiero que esto corra en un proceso por la noche sin que yo esté ahí, pues necesito ya SharePoint por lo menos, porque SharePoint sí me puede hacer un refresh automático, o sea, publicarlo a SharePoint, TeamVI, y hago un refresco la data
limitada a un día, una vez al día, yo creo, en SharePoint, una vez al día. Si quiero entonces hacer otra, actualizarlo mucho más frecuente, ya no puedo hacerlo en SharePoint tampoco, porque SharePoint solamente me permite una vez por día, tendría que mirar al otro modelo, al tabular completo. Y entonces, pues, no puedo con Power Pivot, tengo esas limitaciones, no puedo automatizar algunas tareas con un lenguaje que se llama XML, que me permiten enviarle algunos comandos para actualizar. Ok, y entonces tampoco puedo manejar un backup, restore, attach, detach. Y en el mundo de Excel, Power Pivot, eso no funciona. Si alguna vez hay que hacer copia de seguridad por backup, restore y eso, pues eso obviamente no lo tengo. Y ahí entonces debo considerar modelos tabulares. Me pasé una. Nosotros estamos hasta las 3:15, correcto. No, 3. 3, uy, ya. Entonces, bueno, hay unos temas de seguridad también importantes. Ustedes tienen un modelo de Power Pivot, lo suben a SharePoint. En términos de seguridad, ustedes saben, está SharePoint, que vendría a ser un repositorio. El que tenga permisos de llegar a donde está el modelo publicado puede ver toda la data que está ahí. O sea que la granularidad de seguridad no es alta, no es específica. El que llega a ver todo. O sea, si yo tengo data imaginen en el campo médico de salud, muchas veces no quiero que vengan la identidad del paciente por temas de IPA. Entonces digo, no, bueno, hasta en SharePoint ya no lo podría controlar si tengo que controlarlo a ese nivel, que quiero que vean todo menos los datos de la identidad del paciente. ¿Okay? Ya no puedo hacer SharePoint, tengo que moverme a Tabular Mode. En Tabular Mode sí puedo ser tan sofisticado de decir que determinada persona solo puede ver estos 4 datos, no puede ver nada más. Puede ver, o sea, en un control mucho más granular. ¿Okay? Entonces, Tabular Mode ahí. Power Pivot no soporta Row Security, Dynamic Security. Dynamic Security es que depende del rol. Por ejemplo, mucho sucede que yo tengo usuarios de ventas o account managers. Este account manager debe ver solamente la información de su cuenta. Entonces, para eso necesito algo que se llama Dynamic Security, porque con mi login de Windows, automáticamente él debe saber quiénes son mis cuentas, mis clientes, y solamente ver esa data. Eso se llama Dynamic Security. Entonces, también está en Tabular y no en Power Pivot Models. Y esto lo vimos. Bueno, y entonces ya para otras cosas más sofisticadas, pues si usan en su compañía, para el team de desarrollo usan TFS o Team Foundation Service, que es control de versiones, trabajar en equipo. Obviamente no se puede hacer en Power Pivot, tiene que ser en un Tabular Mode. Pueden automatizar todos los builds y cosas de ese tipo. O sea que ganan mucho más características. Entonces vamos a hacer el segundo demo. Vimos el primero de Power Pivot, que era en Excel, la experiencia en Excel. Y tengo el Personal BI. No voy a hacer el de SharePoint, porque el SharePoint es simplemente publicarlo y ya saben que ganan compartirlo. Vamos a hacer el de Tabular Mode, de Analysis Service. Este es Corporate BI. Entonces, para eso, ¿qué requieren? Ok, podemos hacer nosotros lo que mostramos en el slide al inicio. Yo ya tengo este modelo, que puede ser que lo haya creado mi usuario de negocio. El experto del negocio, él me ayudó y hizo este modelo. O puede haberlo hecho el equipo de IT. ¿Okay? Pero la cosa es que ya tengo un modelo hecho, yo puedo entonces escalar, moverme a la siguiente versión, que es el Server Mode, Analysis Services Tabular. Entonces yo tengo aquí, lo que necesito es Management Studio, instalar SQL Server, y ya que estamos aquí, déjenme aprovechar, porque aquí yo tengo entonces 2 instancias de Analysis Service. Esta es mi base de datos relacional. Esta MD, en este caso es mi instancia multidimensional, que para efectos de demo, entonces yo tengo 2 instancias de Analysis Services. Fíjense, Analysis Services, Analysis Services. La MD es la multidimensional, la que no tiene MD es la tabular. ¿Okay? Y la reconocen por este icon, que es nuevo, que es una tablita, algo así. El otro tiene una base de datos, una tablita. Esto supone que no es un best practice en producción. En producción no deben tener el modelo tabular y el modelo multidimensional juntos, porque el multidimensional, por su característica, se va a comer toda la memoria del servidor disponible. El multidimensional no va a poder sobrevivir si está ahí. El multidimensional está en el disco, él lleva memoria cuando él necesita, pero si ya no hay memoria, pues no va a poder vivir. O sea que no es una buena práctica tener los 2 en un server. Se puede, porque aquí está, pero obviamente no es recomendado. Y entonces están ahí. Yo entonces puedo, desde mi servidor tabular, y cuando ustedes instalan Analysis Service, que les pregunta, ¿quieren instalar tabular o multidimensional? Solamente en 2012. Entonces, si yo ya instalé multidimensional, yo le puedo dar right click por aquí en Databases y vean esta opción que dice Restore. Y lo interesante es Restore from Power Pivot. Que entonces yo ya tengo, si tengo un Excel, que es el que creé hace un ratito, tenía un modelo, puedo hacer un import directamente al servidor y gano
O me quito todas las limitaciones que tenía en Power Pivot. ¿Sí? Los 2 GB, la memoria, puedo ahora poner toda la data que yo quiera. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, Restore from Power Pivot. Y entonces busco el archivo. Aquí me dice Backup File. Y es que internamente el archivo de Excel, el XLS, tiene adentro un pedazo de análisis service, como ustedes saben. Y aquí tengo varias cositas, pero aquí creé el de SQL Saturday 2013 que está abierto. Tengo que cerrarlo. Ok, ya lo cerré. Entonces aquí está la hojita de SQL Saturday. Fíjense que es XLS, esto es interesante. Cuando uno trabaja en análisis service y ve que está importando XLS, eso era bien raro, pero entonces ahora se puede. Y aquí le pongo el nombre de la base de datos que se va a llamar SQL Saturday Tabular. Y nada más. Vamos a ver si esto funciona. Aquí hay un tema de permission siempre. Si es que no funciona es porque a veces la cuenta del servicio, Analysis Service, no puede ver el folder o ese tipo de cosas, pero se supone que esto funciona. Entonces importa. Cuando ustedes importan un modelo de Power Pivot aquí, él no se trae la data aún. O sea que él se trae el esquema. Todas las definiciones, todo lo que hicieron, lo trae. Luego, una vez que ya terminó de importar, hay que darle un process. El process lo que hace, pues sí, es traer la data en ese momento, la guarda dentro de Analysis Services y la sube a memoria. Y a partir de ahí está disponible. Se está tomando un ratito, eso pasa en los demos siempre. Normalmente, sin público, eso funciona rápido. Pero entonces esperemos que suba ahí. Pero entonces, ahí está. Llegó, cruzando los dedos siempre. Entonces, tenemos el refresh. La que acabo de importar está aquí, SQL Tabular. Y fíjense que si yo le expando ahora, lo que debo ver es lo mismo que yo entonces tengo en mi hoja de Excel, ¿recuerdan? Entonces ya ustedes saben Power Pivot, rapidito pueden empezar a migrar aquí y disfrutar todos los beneficios que ya hemos hablado. Entonces ya incluso puedo tomar distintas herramientas, Front-End Tool, como Power Pivot, Power View, Reporting Services, Cognos mismo, que se puede conectar a Analysis Services, si están usando Cognos, BO, que se puede conectar a Analysis Services. Se pueden conectar a este modelo tabular, porque para Cognos, para BO, para todas estas herramientas, ellos siguen viendo Analysis Services, no importa si fue tabular multidimensional, se pueden conectar. Entonces ya pueden seguir creando más información. Okay, y entonces, voy a dejarlo ahí, pues se me va a acabar el tiempo. Okay. Pero aquí tengo las conexiones. A partir de ahí, como decía, yo gano más características. Si yo, entonces ya, imagínense que el usuario de negocio me da esta hoja de Excel, yo la importé, ya la tengo en el servidor y ahora quiero agregarle más características. Yo soy IT y necesito darle más power a esto. Puedo usar Visual Studio, abro Visual Studio y ahora ya se puede usar Visual Studio 2012, esto es nuevo, porque antes estábamos limitados a Visual Studio 2010. ¿Sí? Hace algunas semanas salió un add-in para que ya en 2012 uno pueda trabajar soluciones de BI de 2012. Pero bueno, entonces yo puedo crear en mi Visual Studio un proyecto nuevo y aquí en las opciones, fíjense, de Analysis Services me sale también importar de un servidor tabular. Fíjense en las opciones, tengo importar de un Power Pivot, que lo podría haber hecho desde Visual Studio, traerlo aquí, o puedo ya, que está en el servidor, importar del servidor, para traérmelo aquí, para seguir trabajando con más características. Entonces voy a importar del servidor tabular, dijimos, ¿sí? Ok. Me debe preguntar cuál es el nombre del servidor donde ya está el modelo, y aquí escojo nuestra base de datos, SQL Saturday Tabular. Entonces él va a leer la definición. Si yo lo llevo a Visual Studio, digamos, porque quiero extender el modelo, quiero hacer más cosas, quiero aprovechar Dynamic Security, quiero aprovechar Partitions, quiero aprovechar otro feature, pero básicamente entonces me traigo el modelo para ya tener acceso a esa función. Como siempre, esto iba más rápido. Pero ahí va, yo creo que está haciendo algo. Okay. Fíjate, entonces ya tengo en Visual Studio y vean la experiencia. La experiencia es similar a como estaba en Excel porque hay tabs. ¿Sí? Y no tienen datos porque recuerden que yo no he procesado el modelo, importé la definición, tendría que ir a Table o Model y Refresh o Process. Ok, Process. El Process es que me va a traer la data. Voy a darle solamente Process Table. Si le hago procesor, pues me trae la data de todas las tablas que traje en mi modelo. En ese momento, leyó la tabla, la información de Customer, y ahora ya debe salir aquí.
Entonces, ya tengo la data. Entonces decíamos que ahora aquí hay otras características. Tengo partitions, por ejemplo, lo que hablábamos. Partitions. Esto no está en el otro modelo. Hay una parte de, ok, partitions. Aquí están los roles, que es para manejar la seguridad. Todo esto entonces ya lo gano al moverme a esta edición. Ok, y hasta ahí. Si hay preguntas, vamos a dejar después. Ok, voy aquí ahora entonces, vuelvo a la PPT. Entonces, vamos a hacer, ya vimos tabular, vimos Power Pivot, sabemos que lo podemos llevar a SharePoint y después, si eso no me basta, lo puedo llevar directamente al servidor y ya estoy en el servidor tabular. Y ahora decíamos, está tabular versus multidimensional, que los dos son Corporate BI. Y ya dijimos varias de estas cosas. El primero, tabular, que es el que acabamos de ver, es in-memory, es un modelo relacional, por tanto la experiencia es mucho más fácil cuando uno está creando el modelo. Lo hace como tablitas y no he hecho muchas cosas, pero tienen tablas, han visto relaciones por ahí. La compresión 10x o más, dijimos, requiere memoria, mucha memoria según la data que tiene. Y entonces trabaja a nivel de interfase de queries, de lecturas. Decíamos que el lenguaje es DAX, ¿sí? Se llama DAX. ¿Quién se acuerda qué es DAX? Siempre me olvido. Analysis Expression, y la primera era, ya me olvidé. Ok, entonces DAX, y puedo crear entonces para extender mi modelo, calculated columns y medidas y measures, ¿sí? Son dos cosas que no las estamos tocando ahora, pero se puede extender y poner mucho más sofisticado. Por otro lado está el modelo multidimensional. Esto les decía que ya existe desde el 2000, pues, y sigue existiendo, pero ¿qué hay ahí? Esto es lo que tradicionalmente se llama OLAP, el engine, donde guarda esto. XVelocity es la de memoria y OLAP entonces es basado en disco, como lo ven ahí. Lo primero es que es basado en disco. Cuando uno piensa, entonces el basado en disco no necesariamente es tan rápido versus el tabular, porque el tabular todo tiene memoria. Luego entonces, cuando yo hago una solución tabular o en Power Pivot, estoy trabajando con tablas, tipo tablas, relaciones. Aquí tengo que trabajar más con el concepto de modelo dimensional. Dimensiones, fact tables, lo de CD2, CD1, conceptos de ese tipo. Fact, dimensiones, cubes, ahí están los cubos. El manejo de relaciones puede ser más complicado, más sofisticado. La compresión no es tan alta, fíjense, 3x probablemente. La memoria, requerimiento de memoria es menor versus la otra opción, lo sabemos ya. Pero una característica importante es que soporta very large amounts of data, o sea que terabytes, y Ramón también habló en el keynote de un caso de Yahoo que tiene 24 terabytes en su análisis service, que es uno de los análisis más grandes. Y obviamente están usando multidimensional. Tabular tiene el límite de la memoria. Ya no usamos DAX aquí, sino usamos MDX, ¿sí? Que es otro lenguaje un poco más complicado probablemente, pero entonces es la principal diferencia. Y entonces, el modelo multidimensional está mucho más maduro, obviamente. Viene del 2000 ¿sí? Entonces, tiene muchas más cosas. En el modelo tabular, para lograr alguna funcionalidad más sofisticada, tengo que hacer un máster en DAX. ¿Sí? Tengo que saber mucho DAX, temas muy sofisticados. Probablemente en multidimensional hay unas cosas que ya están prehechas y es más fácil. Tiene unas cosas que llaman Time Intelligence, Account Intelligence, el soporte para manejo de relaciones many-to-many, ¿no? Eso es típico, en el tabular no está por defecto, sino tendría que yo escribir DAX para ese manejo. Y en el multidimensional es una buena razón, que también soporta la parte de Predictive Analytics. Si yo quiero envolver tópicos, ya no quiero analizar solamente la data del pasado, sino quiero hacer forecast, proyecciones, con temas de data mining, pues solamente eso está en el modelo multidimensional por ahora. Y esa es la sesión que yo tengo más tarde, la última creo. Entonces, bueno, este es un resumen, ya lo hemos hablado, de los modelos Power Pivot, Tabular, Multidimensional y Data Mining. Power Pivot, entonces Tabular usan DAX. El tabular también soporta MDX, o sea, si yo ya trabajaba con análisis de servicio anterior, puedo usar también MDX. Eso es interesante porque el BI Semantic Model que hablamos al inicio, como una capa ahí que dice, ok, tú escoge el lenguaje que quieras y lo vamos a entender. Y entonces, eso lo que está en asterisco, porque el multidimensional ahora, pues acaba de salir el DAX-DM, que permite entonces que Power View y esas herramientas que usan DAX también lean multidimensional. Data Mining usa un lenguaje distinto, DMX, pero solamente está soportado, ya saben, el multidimensional. Entonces, esto de multidimensional está old fashion. Esa es la pregunta. ¿Alguien dijo eso?
Entonces, bueno, ya ustedes saben, no realmente. Cuando SQL Server ahora sale con la propuesta de 2012, en verdad que toda la historia parecía que ya va a ser tabular. De aquí olvídense de lo multidimensional, lo que ustedes sabían ya no lo usan porque debemos irnos tabular. Pero entonces desde ese punto hasta aquí aparece el tema de... ¿Cuál es el principal? No, ese no es. Aparece, fíjense, y esto fue una señal porque no se imaginan cuando salió tabular, yo tenía aquí en mi cabeza, no entendía las cosas porque oye, estamos haciendo esto, ahora me cambiaste todo, vamos a empezar de nuevo. Y tuve la oportunidad de preguntarle a unos arquitectos de Microsoft y le pregunté si esto, o sea, ya vamos a pagar multidimensional y él me dijo que realmente no sabía en ese punto qué iba a pasar. Dijo, realmente nosotros hemos dado las dos opciones porque vemos que hay tendencias distintas. Uno está usando estas características, queremos que BI for the masses es que todo el mundo use y el tabular es más fácil. Multidimensional es un poquito más complicado. Pero aún no sabíamos qué vamos a hacer. Él dijo, vamos a ver qué es lo que pasa en estos años y vamos a ver cuál se queda o qué vamos a hacer. Y entonces ya Microsoft en 2012 casi no habla de multidimensional. Pero entonces vuelve el tema que les decía, esto acaba de suceder, hay un preview de DAX, bueno, acaba de suceder, esto fue en noviembre, el primer preview, que entonces habilitan el soporte de DAX, decía, para modelos multidimensionales. ¿Qué quiere decir? Que ya Power BI, que es la herramienta ahora mismo gráfica, una de las más importantes de Microsoft, que solamente se podía contabular, pues sacaron un DAX MD que te permite, oye, no botes tus modelos antiguos, los puedes usar ahora porque estamos sacando el DAX MD preview. Entonces se puede descargar de ahí. Se supone que esto es lo que decía, que salga ya a público próximamente, según dijo, coming soon. Sí. O sea que ya mismo. Entonces por lo menos ahí nos dieron una pista que mire, podemos seguirlo usando todavía, si en caso vamos a hacer un tipo de proyecto. Pero ¿cuál es lo otro importante? Otra vez el tema, y hoy lo hablamos por la mañana, Big Data, ¿no? Big Data, Hadoop, otra vez el elefantito por ahí. ¿Qué hago con toda esa data? Eso no lo voy a poder poner en un modelo tabular si tengo un límite de memoria. Ya saben, si esto es terabytes y esto es petabytes, probablemente tengo que hacer una combinación en Hadoop Analysis Service multidimensional y es la única forma para hacer ahora mismo Big Data Analytics, ¿sí? Porque es un modelo multidimensional, tomando datos de ahí. Y entonces hay casos ya interesantes como el de Yahoo, como el de Cloud, y les recomiendo que lo busquen. Yo leí recientemente el de Cloud, que antes lo había escuchado un poquito, pero no sabía la historia, lo leí, está súper interesante. Porque básicamente lo que ellos lograron es que Analysis Service se conecte directamente a Hive. Hive, que es una capa de Hadoop, un poquito más arriba de cómo se guardan los datos. Entonces lo que están haciendo es que Analysis Service directamente se conecta a Hive, que es de Apache también. Y entonces ya no tengo que hacer conversiones y traerlo aquí a un data warehouse en intermedio, sino que directamente Analysis Services sirve de eso. Entonces Cloud, que es una compañía en ascenso, que es no sé si han escuchado, pero Cloud lo que está haciendo es leyendo de todas las redes sociales. Para ver, por ejemplo, yo, Alan Q, tú estás en Twitter, estás en Facebook, estás en, no sé, en todas las redes sociales que estés metido y ellos te sacan un score. Depende a tus participaciones, a cuántos followers tienes, o sea, cómo es podría ser tu reputación digital o toda tu, claro, capacidad de impactar a otras personas. Cloud hace eso y entonces imagínense, todos los días están leyendo no sé qué cantidad, una aberración de cantidad de datos de todas las fuentes y comienzan a hacer, ellos crean unos índices, el Cloud Index, algo así, el score, entonces a cada uno le van poniendo un numerito. Y obviamente, yo supongo que eso lo usan para cosas importantes de ahí en adelante, porque toda esta información es interesante. Pero entonces es un proyecto realmente, si ya Facebook era un tema de Big Data, Twitter, eso, ellos están tratando de leer todo eso, crear unos repositorios para toda esta información. O sea que realmente es bien interesante el caso. Y Yahoo puede ser de 24 terabytes en Analysis Services multidimensional. Ahora, lo que sí es importante también, yo creo que vamos a mostrarlo, el demo rapidito, pero antes de eso es que Analysis Services multidimensional tendría que ser, sí es más lento que tabular, por la razón que ustedes ya saben, es más lento. Multidimensional lo que busca es responder preguntas sumarizadas, bien rápido, o sea, que dame las ventas de este año contra el otro año y esto, tendencias sumarizadas. Si yo voy a preguntar, dime esta persona cuáles fueron sus últimas transacciones, se va a tardar un poco más que si lo hago en tabular o que si lo hago en otra forma relacional, ¿sí? Porque multidimensional entonces es más para agregar datos, se basa en disco y crea agregaciones, pero normalmente para hacer estrategia, táctica y operaciones, si no es al nivel más granular,
entonces multidimensional. Ok, solamente voy a mostrar porque ya no tengo tiempo, básicamente, pero voy a mostrar, no necesariamente tengo que hacerlo, pero voy a mostrarlo. Y esto lo pueden, solamente quiero que vean la diferencia a grandes rasgos. Aquí hay, con la base de datos de análisis services que ustedes bajan de ejemplos, si no lo han visto, hay varios ejemplos. Voy a abrir uno de ellos para no tener que hacerlo ya. Y solamente quiero que vean que si ustedes deciden por multidimensional ahora, claro, tiene una curva de aprendizaje un poquito mayor versus la de tabular, que vieron que full wizard, yo termino, ya tengo por lo menos un modelito y puedo usarlo. En multidimensional es un poquito más, cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, claro, aquí yo veo mucho más archivos. Fíjense, este es Adventure Works, lo mismo que tenía hace un ratito, claro, mucho más completo. Aquí hablamos del concepto de cubos, que es lo que existía. En el otro estamos hablando de tablas o simplemente modelos. Aquí están los cubos, dimensiones las tengo así por separado. Fíjense, no son los tabs. Cada uno tiene 50 propiedades para ir afinando, personalizando. Pero entonces, son varios archivos, no es tan fácil colaborar tampoco entre varias personas, normalmente lo aseguro. Si se acuerdan del tabular, fíjense que solamente aquí es un modelo PISM, todo está dentro de otro formato. O sea que eso resume mucho la forma de cómo trabajar entre uno y el otro. En el otro hay que ir, como ven aquí, pedacito por pedacito, el data source, los data source view, los cubos. Dentro de un cubo yo puedo tener muchas cosas. En este caso tengo aquí la parte de ventas de internet que vimos hace un ratito, pero por ejemplo lo que es bueno multidimensional, si ustedes trabajan con mucha data financiera, donde quieren tener data financiera, el balance sheet, tengo el profit and loss, todo eso, magia hay si ustedes ponen eso con multidimensional porque ya eso lo tiene prehecho. Wizard, yo quiero simplemente darle posibilidad a mis financieros, a mis CPAs o los contables para que vean data financiera sin yo tener que hacer DAX. Multidimensional tiene uno de esos features. Bueno. ¿Okay? Y otras cosas más. Entonces, vamos a ir cerrando la degustación. ¿Ok? O sea, en resumen, está un poco complicado, pero vamos a tratar de resumir porque tenemos varias opciones. Aquí hay el Decision Matrix, que todo esto va a estar disponible para que luego lo bajen y lo vean con calma, pero ahí están las 4 opciones en columnas. Fíjense, aquí había Power View Support, que antes estaba en no, recientemente se puede, porque eso es una de las principales características de que la gente decía, no, bueno, multidimensional nunca más, porque no hay Pivot ni Power View. Ahora se puede. Déjenme resaltar aquí, ya recuerden, el tamaño del dataset, 2 GB de límite, 2 GB de límite en SharePoint también, en Tabular Mode, no tiene límite, depende de la memoria, mientras haya memoria se puede. Pero en el multidimensional ya saben que puede ser mucho más grande aún porque se basa en disco y no en memoria. Más características por ahí, lo de many to many, o sea, la diferencia decíamos, hay muchas cosas que en multidimensional ya vienen por defecto, pero me requieren un poquito más de conocimiento. En tabular tengo que hacer mucho DAX, no viene. Ahora, fácil, que en la próxima versión ya va a estar hecho. Lo que les mencioné ahora de Account Intelligence, que se llama todo lo que es financiero, probablemente, porque eso es simplemente que alguien haga los DAX y los ponga en una opción de menú, en lugar de que yo lo escriba. Porque el soporte lo podría yo programar, ¿no? Pero la idea es no programarlo, sino que ya venga hecho. Entonces, esto es importante, la última parte. Recuerden, esto es importante. Yo entonces tengo Power Pivot for SharePoint. Perdón, si tengo Power Pivot normal, me puedo pasar a Power Pivot for SharePoint. Si estoy en Analysis Services tabular, no puedo saltar a multidimensional. Recuerden que es otra cosa. Hay que empezarlo aparte. Y ya que se me acaba, fíjense, y esto es algo nuevo. Ahí están las 4 opciones otra vez. Y esta es otra forma de representarlo. Tengo las 4 opciones. La que está más arriba es más complejo, ¿sí? En términos de desarrollo y de administración. O sea, multidimensional está arriba, le sigue tabular, SharePoint y Excel. En términos de escalabilidad, decíamos, si es volúmenes de datos, pues ya saben, multidimensional está más hacia la derecha en mi caso. Para todo el mundo, ¿no? A la derecha. Y entonces, ok, ¿qué preguntas puedo hacerme entonces para yo empezar ahora? Si quiero empezar ahora, decíamos, yo aquí escribí algunas cosas. Hay un tema que se llama writeback. Writeback es la posibilidad de yo escribirle a la data del modelo multidimensional o tabular, ¿sí?
Si yo tengo una necesidad de que mi gente financiera quiere poder modificar los datos del modelo analítico, y se usa mucho para la parte de budget y forecasting, que ellos quieren entrar sus números porque quiero compararlo, y entonces eso se llama writeback. Si yo entonces requiero writeback, solamente se puede hacer en el modelo multidimensional. ¿Ok? Si entonces no, puedo seguir evaluando las demás premisas. Requiero algunas características avanzadas como soporte Finance Intelligence, se llama Financial Intelligence, la parte Time Intelligence, la parte de manejo de relaciones Many to Many. Como decía, se puede con DAX de alguna forma, pero ya está listo en multidimensional y es natural. Pues si requiere esos advanced features, también probablemente quiera considerar multidimensional. Ya saben, esto es opcional. Si no, puedo seguir preguntando. ¿Cuál es el volumen de tu data? Si es más de 1 terabyte, definitivamente tienes que irte otra vez por multidimensional. Si es menor, vamos a hacerte otra pregunta. Y es mayor a 2 gigabytes, ya saben, porque si es Excel, solamente puedo usar hasta 2 gigabytes. Y ya saben por el tema de SharePoint. Si es mayor de 2 gigabytes, entonces ya saben, pues tengo la opción de tabular, análisis servicio tabular o análisis servicio multidimensional. Si no, o sea, estoy dentro de los 2 gigabytes, la pregunta es, ¿quieres colaborar? O sea, ¿esto lo vas a compartir ya mismo? Si es no, pues me quedo en Power Pivot for Excel. Y si no, pues tengo que hacerlo con SharePoint. Ahora, esto no quiere decir de que no puedo usar. Recuerden, yo puedo empezar, y eso es perfectamente bien, que puedo empezar con Excel. Yo mismo en Haití todo lo hago con Excel en tabular. Digo, siempre y cuando sé que no voy a usar multidimensional por el tema de 1 terabyte. Y probablemente el 90% de los proyectos no tienen 1 terabyte. Por eso es una opción súper buena y masiva. Tabular, Power Pivot y SharePoint. Pero entonces, definitivamente Power Pivot for Excel es la mejor manera de crear rápido y empezar rápido soluciones de BI. Y luego voy moviéndome a SharePoint, a Tabular y esto. Ya cuando llega allá probablemente quiera hacer otra cosa. Entonces, ya saben, Tabular no es un Obligado Lab, es otra cosa. Esto es importante, depende de lo que se quiera, el usuario final, la experiencia y las cosas que... Por eso es importante, la idea de la sesión era no ser un experto en cada cosita, sino tratar de entender el big picture y ver cuál es la mejor decisión o ver cuándo me debo mover. Data requirements, si van a hacer tabular, la idea es aprender DAX. Hay mucho material nuevo, hay libros, hay seminarios, hay mucha información de DAX, que si ustedes saben DAX, se comen el mundo. Dicen que los analistas, los que sabían Excel ahora, para que entonces estén con ese poder de ser un analista pro, requieren aprender DAX. Entonces se puede considerar si una opción híbrida. Recuerden, no en el mismo servidor, pero yo puedo tener un análisis service, una instancia de tabular y otra de multidimensional. Recuerden que también lo que dijimos ahora es que yo creo, y ojalá que eso pueda ser así, que estos dos modelos de análisis service se integren más. ¿Quién sabe cómo? De repente, en el mismo modelo de análisis services, tengo para el manejo de esta data automáticamente, esto es multidimensional y yo no tengo que saberlo, y para lo que sí puedo manejar tabular, pues TI. Pero vamos a ver qué es lo que sucede, ya sabemos que están los dos. Aquí está una referencia, si quieren aprender más de eso, pues van a estar los links.